Hola y bienvenidos. Imagina que tienes una pequeña empresa, fabricas algo con muchísima pasión y de repente consigues el pedido de tu vida. Uf, Un cliente enorme a 10.000 kilómetros de distancia. La alegría inicial es inmensa, pero enseguida llega la pregunta que quita el sueño. ¿y ahora qué? Exacto. ¿Cómo me aseguro de que voy a cobrar? Y por otro lado, ¿cómo puede fiarse ese cliente de que le voy a enviar la mercancía por la que va a pagar una fortuna? Has puesto el dedo en la llaga. El comercio internacional no se mueve solo con barcos y aviones, ¿sabes? Se mueve sobre una base de confianza. Totalmente. Y cuando no conoces a la otra parte, esa confianza hay que construirla, a menudo con ingeniería financiera. No se trata solo de mover dinero, se trata de gestionar el riesgo, de sincronizar el flujo de mercancías con el de capital. Es como una danza muy delicada, ¿no? Muy delicada. Pues hoy vamos a seguir el viaje de una de estas operaciones. Vamos a abrir la caja de herramientas financieras que permite a las empresas, grandes y pequeñas, lanzarse al mercado global sin jugárselo todo a cara o cruz. Vamos a ver cómo funciona de verdad el motor que lubrica todo esto. De acuerdo. Pues empecemos con un caso práctico para que se entienda bien. Pensemos en una pyme de calzado de Elche que consigue su primer gran pedido para una cadena de tiendas en Corea del Sur. Vale. El comprador coreano, muy amablemente, propone hacer una transferencia. Suena fácil, ¿verdad? Suena fácil, pero la situación de máximo riesgo. Aquí la pregunta clave es, ¿quién da el primer paso? Claro. Si la empresa de Elche envía los zapatos primero, pues tiene que cruzar los dedos y esperar a que el comprador coreano cumpla su palabra y transfiere el dinero. Confianza ciega. Se llama cuenta abierta. Y es eso, confianza ciega. Si por el contrario exige el pago por adelantado, es el comprador coreano el que asume todo el riesgo. Paga y confía en que un desconocido a miles de kilómetros le envíe lo prometido. Es un punto muerto. Nadie quiere ser el primero en saltar. Supongo que dentro de Europa, con la zona SEPA, esto es más sencillo. Muchísimo más. La zona SEPA ha creado un espacio de confianza, de eficiencia. Para los pagos en euros es una maravilla. Con un IBAN y un BIC, el dinero se mueve con una rapidez y una seguridad enormes entre 36 países. Y además, con más seguridad ahora, ¿no? Sí, de hecho, a partir de octubre de 2025, una nueva normativa europea obligará a los bancos a verificar que el nombre del beneficiario coincida con el número de cuenta. Ah, muy bien. Eso añadirá una capa extra contra el fraude. Pero, claro, cuando sales de esa zona de confort, el juego cambia por completo. Y me imagino que soluciones como un cheque bancario, que suena a algo ya del siglo pasado, siguen teniendo algún papel aquí. ¿O es una reliquia? Pues fíjate que es menos común, pero no es una reliquia, ¿eh? Ah, no. Un cheque bancario ofrece más seguridad que uno personal, eso es verdad, porque quien lo emite y lo garantiza es el banco del importador. Pero no resuelve el problema fundamental, la sincronización. Seguimos en las mismas. El exportador recibe el cheque, pero ¿cuándo lo cobra? ¿Antes o después de enviar la mercancía? Seguimos en el mismo dilema de confianza. Entendido. Así que nuestra empresa de Elche y su cliente coreano necesitan un árbitro, alguien que se ponga en medio y garantice que nadie engañe a nadie. Y supongo que ese árbitro es un banco, Exactamente, y aquí es donde entran en juego las remesas documentarias o cobranzas documentarias. ¿vale? Es el primer gran paso para equilibrar la balanza del riesgo. La idea es brillante en su simplicidad. La mercancía viaja por un lado y los documentos que permiten retirarla de la aduana viajan por otro, a través de los bancos. Ah, aquí está la clave. Los documentos son como la llave que abre el contenedor donde está la mercancía. Precisamente. El exportador de Elche envía los zapatos a Corea, pero entrega la llave, es decir, la factura comercial, el conocimiento de embargue, etc., a su banco. Su banco se la envía al banco del importador en Corea con instrucciones muy claras. Y esas instrucciones son, no le des la llave hasta que no pague. Más o menos, exacto. Es como si el banco coreano le dijera al comprador, mira, han llegado los papeles de los zapatos que quieres, tengo aquí las llaves del contenedor. Tienes dos opciones. O me pagas ahora mismo y te las doy, lo que se conoce como documentos contra pago. ¿Vale? O me firmas este documento oficial, una letra de cambio, prometiendo que pagarás en, digamos, 60 días. Y entonces te doy las llaves. Eso sería documentos contra aceptación. Vale, esto ya es otra cosa. El exportador sabe que su mercancía está controlada por un banco hasta que haya un pago o una promesa de pago firmada.
Y el importador ve que la mercancía ha sido enviada antes de soltar el dinero. Sí, pero cuidado. Y este es un matiz fundamental. En una remesa documentaria, los bancos actúan como carteros de lujo. Carteros de lujo. Sí, gestionan los documentos, pero no garantizan el pago. Si el importador coreano llega al banco, ve los documentos y dice, ¿saben qué? He cambiado de opinión. Ya no quiero los zapatos. El banco simplemente se lo comunica al exportador. Uf. Y de repente, nuestra empresa de Elche tiene un contenedor lleno de zapatos parado en el puerto de Busan y un problema muy serio. Ese es un riesgo que puede hundir a una pyme. Para un pedido tan importante necesitarían algo más. Una garantía de pago. Absoluta. Una promesa de que pase lo que pase, van a cobrar. Y para eso existe el instrumento rey del comercio internacional, el crédito documentario, también conocido como carta de crédito o LC. ¿Ah? Esto ya no es un arbitraje, esto es una garantía blindada. Aquí, el banco del importador coreano no solo gestiona papeles, sino que emite un compromiso de pago irrevocable. Un momento. ¿Quieres decir que la promesa de pago del banco sustituye a la del comprador? ¿Que el riesgo del comprador desaparece por completo? Has captado la esencia. El banco del importador le dice al banco del exportador, si tu cliente me presenta estos documentos específicos que demuestran que ha embarcado la mercancía correcta, en la fecha correcta, al destino correcto, yo, el banco, me comprometo irrevocablemente a pagarle, sin excusas. Increíble. Ya no importa si el importador cambia de opinión, si se arruina o si desaparece. El deudor del exportador ya no es el comprador, es su banco. Eso sí que es un cambio radical. Pero me suena que tiene que haber una trampa. ¿Dónde está la letra pequeña? La letra pequeña está escrita en mayúsculas y es la palabra estrictamente. Ah, Los documentos deben cumplir de forma estricta, casi obsesiva, con las condiciones del crédito. Un simple error tipográfico en el conocimiento de embarque, una fecha que no cuadra entre dos documentos, el nombre del puerto mal escrito, cualquier cosa puede ser considerada una discrepancia. y me imagino que con discrepancia. Y una discrepancia le da al banco del comprador la excusa perfecta y legal para negarse a pagar. Es un campo de minas burocrático. Suena increíblemente seguro, pero también terriblemente complicado y caro. Me imagino que las comisiones bancarias por esto no son baratas. Bueno, es una balanza. Sí, es caro y requiere una gestión documental impecable. Por eso no se usa para todas las operaciones. Pero para un contrato de alto valor o para comerciar con un país con inestabilidad política o económica, el coste de no usarlo puede ser infinitamente mayor. Es un seguro, y los seguros cuestan dinero. Claro. Y por si fuera poco, esa seguridad se puede blindar aún más con un crédito documentario confirmado. Aún más. ¿Cómo? En un crédito confirmado, un segundo banco, normalmente en el país del exportador, en nuestro caso en España, añade su propia garantía de pago sobre la del banco coreano. O sea, doble garantía. Doble garantía. Ahora el exportador de Elche no solo está protegido contra el riesgo del comprador, sino también contra el riesgo de que el banco emisor coreano quiebre, o incluso contra el riesgo de que el gobierno de Corea del Sur imponga un corralito que impida la salida de divisas. Es la máxima seguridad posible. La máxima. ¿Entendido? Así que con un crédito documentario confirmado, nuestro zapatero de Elche puede dormir tranquilo, sabiendo que si hace bien sus deberes con los papeles, va a cobrar. Pero me surge otra duda. Dime. Todo esto es para asegurar el pago después de enviar la mercancía. ¿Qué pasa si la empresa ni siquiera tiene el dinero para comprar el cuero y pagar los salarios para fabricar miles de zapatos en primer lugar? Has llegado al segundo gran pilar del comercio internacional, la financiación. La liquidez. Eso es. Una cosa es la seguridad en el cobro y otra muy distinta es la liquidez, el oxígeno de las empresas. El comercio exterior devora el capital circulante, porque los ciclos son muy largos. Desde que compras la materia prima hasta que cobras del cliente final, pueden pasar muchos meses. ¿Y qué herramientas existen para solucionar este problema de liquidez? Empecemos por el importador, el comprador coreano. Para el importador, además de la financiación bancaria clásica, de un préstamo o una línea de crédito, existe una herramienta muy potente llamada Confirming. Confirming. El importador cede la gestión de sus facturas por pagar a una entidad financiera. Esta entidad se pone en contacto con los proveedores, por ejemplo, nuestra empresa de Elche, y les dice: Ajá. su factura para la empresa coreana ha sido aprobada y se pagará en 90 días. Le ofrecemos dos opciones:
Esperar al vencimiento y cobrar el 100%, o si quiere le anticipamos el dinero ahora mismo a cambio de un pequeño tipo de interés. O sea, que el proveedor puede cobrar al contado una venta a crédito. Eso es oro puro para su tesorería. Y lo más importante es que suele ser sin recurso. ¿Qué significa eso? Significa que si el proveedor español anticipa el cobro y luego el importador coreano no le paga a la entidad financiera, el problema es de la entidad financiera. El proveedor ya ha cobrado y se olvida del riesgo. Es una forma fantástica de financiarse sin consumir sus propias líneas de crédito. Exacto. Muy interesante. Y para nuestro exportador en Elche, ya ha enviado la mercancía, tiene una factura que cobrará en 90 días gracias al crédito documentario, pero necesita el dinero ya. ¿Cómo se financia él? Ahí entramos en la posfinanciación de exportaciones. Y hay dos instrumentos estrella, el factoring y el forfaiting. Aunque suenen parecidos, son para situaciones distintas. A ver, expliquemos esa diferencia. El factoring de exportación es ideal para un flujo de ventas recurrente. La empresa de Elche, en lugar de gestionar el cobro de todas sus facturas internacionales, se las vende a una empresa de factoring. Se las vende, tal cual. Sí, esta le anticipa inmediatamente un porcentaje muy alto, pongamos el 85%, del valor de las facturas y se encarga de todo, la gestión, la contabilidad y, lo más importante, si es un factoring sin recurso, asume el riesgo de impago. Es como externalizar tu departamento de cobros y a la vez conseguir un seguro de crédito y financiación. Has dado en el clavo. Perfecto para quien exporta continuamente a varios clientes. ¿Y el forfaiting? El forfaiting es el hermano mayor. Es más para operaciones puntuales y de mayor envergadura. No se basa en facturas, sino en derechos de cobro a medio o largo plazo, que están documentados en efectos comerciales como pagarés o letras de cambio, y que normalmente ya vienen con un aval de un banco de primera línea. Vale. Nuestro exportador, que tiene una letra aceptada a 180 días gracias a su venta, en lugar de esperar 6 meses, le vende ese documento a una entidad de forfaiting. ¿Y qué consigue con eso? Consigue el 100% del valor de la letra, menos una comisión, claro, pero lo consigue al contado. Y lo más importante, la venta es sin recurso y se olvida por completo de la operación. De todo. Transfiere todos los riesgos futuros a la entidad de forfaiting. El riesgo comercial de que el deudor no pague, el riesgo de tipo de cambio si es en otra divisa, e incluso el riesgo político del país del comprador. Es una venta en firme de una deuda. Liquidez inmediata y riesgo cero. Entonces, si lo entiendo bien, hemos pasado de la incertidumbre total de una transferencia a construir pieza por pieza una auténtica fortaleza financiera. Sí, Cada instrumento añade una capa de seguridad o de liquidez, como si fuera una muñeca rusa. es la metáfora perfecta. Al final, todo este sofisticado abanico de herramientas tiene un único propósito: fabricar confianza a escala industrial. ¡Qué buena definición! Permiten que un empresario en una ciudad pueda cerrar un trato con un desconocido en la otra punta del planeta, con una seguridad y una fluidez que de otra forma serían impensables. Ese es el verdadero motor invisible de la globalización. Sin duda. Y nos deja con una reflexión final para el futuro. En un mundo donde las cadenas de suministro son cada vez más digitales y están llenas de sensores, ¿cómo evolucionarán estos instrumentos que, en muchos casos, todavía dependen tanto del papel? Es la gran pregunta. Estamos a las puertas de ver créditos documentarios basados en contratos inteligentes, en blockchain, que se paguen de forma automática e instantánea en el segundo que el GPS del contenedor confirma su llegada al puerto de destino. Un horizonte donde la confianza ya no se construya, sino que se programe. Apenas empezamos a imaginarlo.